Bien, sí, señora. Gracias a ¿Cómo, Dios. cómo han estado? ¿Cómo les fue ayer? Qué pena no avisarles a tiempo. Tenía que ir a grados en la universidad. Entonces, por eso grabé la clase y se las dejé para que la revisaran. ¿Tuvieron oportunidad de mirarla? ¿Sí? Bueno, ¿qué encontraron allí? ¿Que todos lo saben o que no? No, muchas cosas no sabían. Pues, profe, hay cosas que de pronto uno sabía, pero hay cosas que uno no se acuerda. Sí, eso nos pasa a todos. Y es que la lengua castellana es una lengua compleja. No vamos a decir que no. O sea, definitivamente hay situaciones donde uno encuentra que este tipo de revisiones nos hacen como verificar si realmente nuestra lengua castellana tiene muchas excepciones y por eso es que no es fácil manejarla. Entonces, ahí vamos a tener que hacer un ejercicio de aprendizaje de memoria, además porque uno no encuentra la razón. Eh, pues digamos que seguramente los que hacen un estudio muy profundo en la lingüística podrán encontrar que por la raíz o por cualquier cosa es que se habla, por ejemplo, de excepciones, todas las excepciones con tú, con mí, en fin, ahí queda uno como medio apenas para poderse aprender la norma de manera memorística, porque es que no hay otra forma, no hay una forma distinta. Entonces, a ver que ya está entrando acá Claudia. Denme 2 segundos mientras esto se habilita esta pantalla. Bueno, entonces, Brian, Presente, profe. ¿revisaste el contenido de ayer? Me dicen si lo revisaron o no, por favor. Sí, señora. Okay. Juan Nicolás, Presente, profe. ¿revisaste ayer? No, señora. ¿No o sí? No, no, señora. Ah, ok. Bueno, Julián Alejandro Ávila, Presente, profe. ¿revisaste? Más o menos, profe. Más o menos es un caucho como que no, ¿no? Correcto. Ok. Daniel Felipe, Presente, profe. ¿revisaste la información? No, no, señora. La idea era que vieran la clase como tocaba, que si no, imagínense. Entonces, había que revisar ese contenido. Esperemos entonces poder hacerlo en repaso hoy, pero muy rápido. Sofía, Presente. ¿y revisaste el contenido? Sí, señora. Ok. Ahí las niñas están juiciosísimas. Sebastián. Sebastián Borges. Profe, no puedo entrar porque tiene problemas de internet. Ah, no puede entrar. Ok. Internet. Vamos a poner aquí una I. Claudia Borda, ¿revisaste el contenido ayer? Sí, señora. Sí, la revisaste. Bueno, muy bien. Ayer me sucedió algo y es que un estudiante me comentó que él no alcanzaba a identificar auditivamente dónde iba la sílaba tónica. ¿A alguien le pasa algo así? Martín Santiago, Presente, profe. ¿revisaste? No, señora. Ay, estos niños.
Paola, Cuides. ¿Revisaste? Paola. Paola. La chinita se me quedó por ahí. Vale, Devia. Vale. Parece que no está. Miguel Ángel, Presente, profe. ¿revisaste el material? No, señora. No, ok. Vale, Martínez, Presente. ¿revisaste? Sí, señora. Muy bien. Sebastián Meléndez, Presente, ¿revisaste? más o menos. Ah, más o menos es un caucho. Juan Camilo, Murcia, Presente, profe. ¿su merced tuvo posibilidad de revisar el material? No, señora. A todos les agradezco su honestidad. Mafe Otálora, Presente, profe. ¿revisaste el material? Sí, señora. Ok. Arnold Steven, Hola, profe, buenos días. buenos días, mi chinito, su merced, ¿cómo está? Pues ahí vamos, profe. La verdad yo sí no pude porque tuve un inconveniente con el perrito y me tocó y ayer todo el día estuve con él. Es más, voy a ir a recogerlo ya a la veterinaria a ver cómo sigue. ¿Qué le pasó? Es por eso no pude. No tenía como... Bueno, sí, señora. Paola Perilla, Presente, profe. ¿tuviste oportunidad de revisar? Sí, señora, sí, revisé. Ok, perfecto. Juan Camilo Quevedo, Presente, profe. ¿revisaste el Sí, material? señora. Uy, qué juicio, sacando la cara por los niños. Jimena Quintero. Angie, Sí, profe. Qué pena. nada, tranquila. ¿Viste el material ayer? Sí, señora. Lili Rodríguez. Hola, profe, buen día. Buen día, mi chinita. ¿Su merced tuvo la oportunidad de revisar el material? Sí, sí, señora. Saraya, Presente, profe. ¿revisaste las normas ayer? Sí, señora. Me alegra. Loreli. Loreli. Te veo, pero no me escuchas. Presente. ¿Revisaste el material, chinita? Bienvenida Sí, hoy. señora. Ok, listo. Jennifer, Presente. Sí, señora. qué bueno. Gracias. Saray, Buenos días, profe, presente. buenos días. Hoy estás bien acompañada. Ese joven da calorcito, qué delicia. Ahí es un reguero. Ay, Dios mío. ¿Revisaste el material? Señora. Ok. Daniela, Buenos días. buenos días, mi querida Dani, ¿cómo estás? Bien, sí, señora. Me alegra. Buenos días, profe. Buenos días, Paulita. Por ahí como que estabas como con problemas de entrada. Sí, casi no me Ok. deja entrar, pero ya. Ya estás por acá, muy bien. Perfecto. Tatiana, Tati, Zárate, Buenos días, profe. mi chinita, con cuidado, ¿no? Sí, señora. ¿Su merced revisó el material? Sí, señora. Ok, bueno, perfecto. Entonces, Bueno, ¿quién se postuló para noticias hoy? ¿Quién tiene preparadas noticias? Se nos olvidó la dinámica de la noticia, eso es todos los días, ¿no? Todos los días de esta vida tenemos noticias. Entonces, a ver, vamos a revisar qué hay por acá. En primera página del Tiempo, dice, la discusión de la reforma de salud nos politizó, dijo el ministro Ruiz. Ese es un titular.
La industria tuvo en marzo su mayor repunte en 30 años. La reforma a la salud entró en estado crítico. El drama en los hospitales por la falta de UCI. Así funciona Plataforma Colombiana para buscar espacios de teletrabajo. Justo y bueno fue admitido en reorganización. Estos pobres andan en situaciones complicadas. Muy bien, entonces vamos a revisar, por ejemplo, qué dice el lead de las siguientes informaciones, de las que acabo de mencionar. Y ustedes, pues yo les voy a preguntar sobre el qué, sobre el quién, sobre el cuándo, el cómo y el dónde. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, explica por qué hay que salvar la reforma de la salud en medio del paro y dice que mientras pueda no se irá del ministerio hasta cumplir con su misión de sacar al país de la pandemia. Entonces, allí esto es como una entrevista y él dice, le preguntan, ¿usted cree en la reforma a la salud? Dice, creo fervientemente en que hay necesidad de ajustar el sistema de salud al que desde el 2011, hace 11 años, hace 10 años, no se le hacen ajustes que sean necesarios, pero esta reforma es una iniciativa del Congreso de la República y está firmada por cerca de 80 parlamentarios. El gobierno nacional le dio todo el aval a través de un llamado de urgencia para el trámite del proyecto. Entonces, si el paro pide retirarla, el gobierno no puede, no porque el gobierno no es quien la presentó. ¿Usted es el coautor de la reforma? No puedo llamarme coautor, pero los lineamientos principales los trabajamos con las bancadas de la Comisión Séptima. Ustedes saben que las comisiones en el Senado se encargan de diversas temáticas. Entonces, la idea es identificar cada comisión y de qué se encargan. Eso les queda de tareita para el día martes, porque el lunes es festivo. Parte de la información básica que tiene que tener el comunicador, que no se la va a dar la malla curricular, parte de la misión que tiene el ciudadano común y corriente, el ciudadano de a pie, es saber en manos de quién están las decisiones del país. Entonces, tanto el Senado, o sea, eso es un poquito, ustedes no tienen asignaturas como instituciones políticas, por eso hago el énfasis en que es, digamos, como una condición, así como cuando uno en el colegio le daban clases de cívica, ¿recuerdan? Entonces, uno tiene que saber cómo está la organización del Estado, y en este tema está el Congreso de la República, conformado por Senado y por Cámara. Y en el Senado hay unas salas, unos grupos, unas comisiones, lo mismo que en la Cámara. Y ellos se encargan de hacer el estudio y el análisis de, digamos, todo lo que corresponde a análisis, por ejemplo, con el tema de la política, con el tema del agro, con el tema de las relaciones internacionales, en fin. Entonces, la idea es buscar en el Congreso cómo se especializan esas salas, para que sepamos algo más del país. Eso también es información. El ciudadano de a pie tiene que saber cómo está configurado ese Congreso. Y pues, ¿quién define para dónde van? Eso, por ejemplo, no lo sé. Yo creo que internamente ellos se postulan, pero sería interesantísimo conocer cómo llegan ellos a formar parte de esas salas. Entonces, hay una sala que es digamos, la primera, la comisión primera, la comisión séptima, la comisión tercera, todos tienen una especialidad. Entonces, por información y por cultura general de nuestro país, investiguemos cómo está esto.
Bueno, dice, pero la reforma está viva todavía. Dice, el proyecto en este momento está con ponencia aprobada en el Congreso y se conformó una comisión accidental de las comisiones séptima del Senado y Cámara que revisó en su integralidad todo el articulado, recogió todos los comentarios, cerca de 6 audiencias se demoraron haciendo esta tarea. Entonces, con respecto a la situación del Ministerio de Salud y la reforma, el qué, ¿dónde estaría? Moni, abre el micrófono porque no te oigo. No, pero sí, estaba pensando. Ah, ok. Okay. ¿Crees que el qué, dónde está? ¿El que sería que la reforma a la salud como tal? La reforma a la salud, sí. ¿Quién? ¿Quién sería el Congreso de la República? Ellos fueron los que... Pero es que, bueno, en este momento sí sería el Congreso, es uno de los quienes que hay aquí, pero con base en la información o la focalización de lo que acabo de leer, sería más bien el ministro de Salud, Fernando Ruiz. Él sería el quién, ¿sí? Porque si el qué es la reforma, normalmente hay un qué y un quién como respuesta a preguntas básicas de manera, digamos, principal. Yo les decía que normalmente la información recae sobre el quién o sobre el qué, y uno elige esa focalización de acuerdo al peso de la información. Entonces, en este momento, lo que estamos revisando es que si el objeto de estudio es el qué, o sea, la reforma a la salud, el quién sería el personaje que lo acompaña. Y ese quién hay que revisarlo también con base en el peso de la información. Entonces, podría ser el ministro que es el que está dando las respuestas, pero aparece otro quién que es exactamente la comisión séptima de Senado y Cámara, que son los que están analizando si la reforma se cae o no se cae. Bueno, el cómo. ¿Cómo sería? ¿Por las audiencias? Por las audiencias, correcto. ¿Cuándo? Actualmente no. Actualmente porque no sabemos un momento preciso. ¿Y dónde? Sería en el Congreso de la Nación, que el Congreso son Senado y Cámara. Entonces, muy bien por ese análisis. Vamos a ver otra información que pueda aparecer acá en prensa de los titulares que acabamos de leer. Es que no sé dónde está esta información. Entonces, dice, rebote de más del 20% de la industria manufacturera, ese no lo leímos, ¿no? Sí, repunte. Sí, esta es. Rebote de más del 20% de la industria manufacturera y las ventas del comercio. Repunte del 20.7% de la producción nacional, el más alto en 30 años. Tasa de ocupación, tanto en la industria como en el comercio, sigue en terreno negativo tras 4 años. Área en proceso de construcción creció. Dice, la producción industrial, el comercio minorista y el desempeño de algunas actividades del sector de servicios, como restaurantes y hoteles, tuvieron un notable rebote, tanto en las ventas e ingresos en marzo pasado frente al igual mes del 2020, pero no así en materia de empleo, ya que las tasas de ocupación se mantuvieron en terreno negativo. En marzo, la producción manufacturera de Colombia registró una variación anual del 20.7%, la más alta en 30 años, según estadísticas dadas a conocer ayer por el DANE. En marzo, abro comillas,
No solo estamos viendo un efecto rebote frente a una semana menos de trabajo debido a las condiciones de confinamiento que se dictaron a finales de 2020, sino que estamos viendo una recuperación consolidada de la producción real manufacturera, cierro comillas, explicó Juan Daniel Oviedo, director del DANE. Esa variación es consistente con el desempeño de las ventas del 21.1% de la industria. No obstante, estuvieron acompañados con una contracción de 2.4% del personal ocupado por el sector productor. Abro comillas, el resultado manufacturero se caracterizó por una consistencia de la demanda de los hogares, ya que los sectores más afectados un año atrás fueron los que más avanzaron en el presente año, específicamente la elaboración de bebidas, minerales no metálicos y la refinanciación de petróleo, la refinación de petróleo, explicaron el 37% del resultado actual, cuando fueron esos mismos los que aportaron el 50% de la caída observada en marzo de 2020, señaló el Grupo Bancolombia. Cierro comillas. Entonces, vamos a ver. Paulita, ya que su merced apareció por ahí, su merced me puede ayudar, por favor, con cuál sería el qué. Profe, ¿me puedes leer otra vez el enunciado? Explico el titular, el título grande. Claro, rebote de más del 20% de la industria Yo manufacturera. digo que el qué es el rebote. O sea, el repunte de la economía en el 20%. Y eso que estás haciendo es muy interesante. ¿Y por qué lo avalo? Porque normalmente el titular es el que anuncia qué es lo que va a pasar en el cuerpo de la información. Entonces, cuando yo estoy escribiendo, tengo que elegir cuál es el mejor titular. Tengo que elegir qué es lo que realmente explica lo que yo voy a escribir. Y con el titular, que es una frase absolutamente contundente, capto la atención de mis lectores. Por lo tanto, el titular y el subtítulo también es muy importante. Entonces, eso después lo vamos a ver ahorita que estamos entrando en las estrategias de estructura del texto, de cómo es. El titular juega un papel fundamental y Pau ya le encontró la metodología. El qué está en el titular. Entonces, el qué es el 20% del rebote. Ahora, el quién. En esta información, ¿quién es el quién? La industria. La industria. No, porque nuevamente... Del DANE. Exactamente. Como es centrado en la información que está diciendo otro, porque es que eso no lo está diciendo, digamos, ¿quién me dijo que era otro quién? Como para tener un dato. Alguien había comentado otro quién. Simplemente recuérdenmelo porque se perdió. La industria, exactamente. En ese caso ese no es el quién. Aquí tenemos una información que es con base en los estudios. La industria sí es un quién, pero le pasa lo mismo que a la noticia pasada. Es un quién de carácter secundario, pero un quién que esté entregando información, fíjense que todo el tiempo dije, abro comillas, cierro comillas, abro comillas, así lo dijo Juan Daniel Oviedo, director del DANE. Entonces hay que focalizar un poquito y afinar, y entonces sí estamos hablando obviamente del sector industrial manufacturero, claro que sí. Pero en medio de todo, ese se convierte es como en el qué de la información, es un qué secundario desde el punto de vista que él es el que tiene el rebote de la productividad. Entonces está más detrás del qué que del quién. Bueno, esto corresponde al análisis crítico también. Entonces no se preocupen que poco a poco vamos a ir organizando las ideas. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería el cuándo? ¿Recuerdan en el... ¿Marzo?
Marzo, exactamente es marzo. Es marzo porque están comparando marzo del año 2020 con marzo del 2021 y el rebote está específicamente focalizado sobre el mes de marzo. Muy bien. ¿Dónde? ¿Sería en Colombia, profe? Porque es manufacturar a nivel general. Bueno, sí es un dónde, pero ¿dónde está el dónde focal? ¿Bogotá? No, porque las cifras son de todo el país. En Colombia. ¿Dónde? En Colombia. Sí, corazón. ¿El DANE? No, En el sector manufacturero como tal. la información está en En el la sector industria. manufacturero y está en la evolución de la producción, el comercio, la hotelería y el turismo, que es de lo que están hablando, que es, o sea, el eje central de la información, o sea, el estudio está centrado en ese tipo de, digamos, actores de la economía. Muy bien. Bueno, vamos a ver qué pasó con Justo y Bueno. Justo y Bueno fue admitido en reorganización. La cadena de comercio se acogió al trámite de negociación de emergencia que fue creado por el gobierno para enfrentar la pandemia. La Superintendencia de Sociedades admitió la solicitud realizada por Mercadería S.A., conocida como Justo y Bueno, para someterse al trámite de negocio de emergencia de un acuerdo de reorganización establecido en el Decreto Ley 560-2020 en el marco de la pandemia. La Supersociedades señaló que ahora la cadena de almacenes deberá fijar un aviso sobre el término de duración de la negociación, comunicar a los acreedores el inicio de la negociación de emergencia y a todos los jueces y entidades que adelanten procesos ejecutivos de restitución, de ejecución de garantías o de cobro coactivo. Asimismo, el organismo indicó que Justo y Bueno debe comenzar un proceso de negociación con sus acreedores y concretar el acuerdo de reorganización en un periodo máximo de 3 meses. La compañía anunció hace unas semanas que decidió acogerse para proteger a los trabajadores y proveedores y aliados en el marco de la crisis económica que ha generado la pandemia del COVID-19. Entonces, ¿cuál es el qué de la información? A ver, ¿quién me puede ayudar? Lili. Hola. O Julie. Julie levantó la mano. Bien, Julie, bien por esa. Profe, ¿me puedes repetir el encabezado, por favor? Sí, espérame un segundo que Julie va a hablar, pero te lo repito. Justo y Bueno fue admitido en reorganización. Ese es el titular. Entonces, ¿Quién sería Justo y Bueno? ¿el quién? Justo y Bueno. Correcto. ¿El qué? Que fue admitido en reorganización. Hay otro quién también, que es las supersociedades, que es el que admite a Justo y Bueno dentro del proceso que indica la norma. ¿Cuándo? Pues me imagino que a partir de la fecha, a partir de que tenga el documento, ¿cierto? A partir de que tenga la autorización por parte de Supersociedades, que como ya lo hizo, entonces es de manera inmediata. ¿Cómo? Ese es bien importante. Ahí hay un párrafo que habla específicamente del cómo lo deben hacer. ¿Quién me puede ayudar con el cómo? ¿Hacer una reorganización? Bueno, no necesariamente. Con la negociación, ¿no? El cómo. ¿Cómo lo van a hacer? Si Las es una medidas las medidas que tiene que hacer el Justo y Bueno. Exacto. ¿Cuáles son esas medidas? Hasta ahí llegué. Ah, Señor Jesús, María y José. Bueno, entonces dice, deberá fijar un aviso
sobre el término de duración de la negociación. Entonces, lo primero es el aviso. Comunicar a los acreedores del inicio de la negociación de emergencia. Segunda cosa que tiene que hacer. Avisarle a los jueces y a las entidades que adelanten procesos ejecutivos en su contra. ¿Ustedes tienen claridad de qué es un proceso ejecutivo? Sí. ¿Sí? ¿No? Bueno, el Pues proceso... hasta donde yo tengo entendido, no sé si estoy en lo correcto, Sí. es como si él tuviera deudas con otras empresas y es Ujú. que esa empresa, o sea, por ejemplo, él tiene una deuda conmigo, entonces yo puedo ir a ejecutarlo como por decir, embargarlo o algo así. ¿Me hago entender? Exactamente. Es caer sobre los bienes de la persona. Cuando yo incumplo con mis obligaciones a partir del establecimiento de un contrato. El contrato puede ser verbal o escrito, debe tener obviamente un clausulado específico. Y yo me comprometo o las partes se comprometen a cumplir lo que acordaron en ese documento que se llama contrato. Cuando hay incumplimiento, la parte afectada tiene la posibilidad de acudir a una instancia judicial. ¿Para qué? Para hacer efectivas las cláusulas de compromiso y las cláusulas, o sea, las compromisorias y las cláusulas sancionatorias. Entonces, si yo me comprometo a pagar el arriendo de mi casa todos los meses, entre los 5 primeros días, y si hay por allá otra cláusula que dice que en caso de mora, yo después, digamos, que me lo aceptan pagando intereses sobre el pago, o sea, intereses moratorios durante los 3 primeros meses, pero que si eso es una situación que es de carácter sostenido, al cuarto mes, el dueño del apartamento o de la casa puede iniciar un juicio de lanzamiento y adicionalmente puedo entrar en costas de carácter judicial y adicionalmente puedo ser digamos, sancionado por la ley. Entonces, ahí es donde viene lo que Paulita dice, me embargan los bienes. Cuando uno presenta una solicitud para algo y se compromete, le dicen, ¿y qué bienes tiene usted? Uno, para ver qué respaldo tiene, ¿cierto? Tiene un apartamento, tiene una casa, tiene un carro, tiene una bicicleta o lo que sea. Entonces, todos los bienes muebles e inmuebles tienen un valor. Además, eso debe ir en una declaración de renta porque se supone que yo debo pagar renta por los bienes que yo tengo. Entonces, ¿qué pasa? Simplemente le dicen a uno, bueno, como referencias, entonces usted tiene una casa, entonces regáleme el número de matrícula inmobiliaria. Todo eso va en el contrato y todo eso va en la solicitud del crédito. En el momento en que yo incumplo, hacen lo que Paulita está diciendo. Inmediatamente embargan mis bienes. Entonces, para que yo pague los 6 millones de pesos que debo, le caen a mis bienes. ¿Qué pasó en este caso con la información que nos está llegando de Justo y Bueno? Debe ser que Justo y Bueno tiene pérdidas en este momento. Y como tiene pérdidas, decidió entrar en una situación que se llama negociación de emergencia a raíz del comportamiento del COVID, es decir, a raíz de la pandemia. Como seguro no está recibiendo todos los dineros que necesita, ha incumplido con algunos de sus proveedores. Entonces, por eso es que se le avisa a un juez o a una entidad para que detenga cualquier proceso ejecutivo. El proceso ejecutivo es de carácter civil y el proceso ejecutivo recae sobre los bienes de la persona. Cuando uno no tiene bienes, no le dan créditos. Cuando uno no tiene bienes, digamos que de pronto empieza a hacer una hoja de vida crediticia con una tarjeta de crédito, con una cuenta de ahorro, con algo, pero realmente entra uno a la vida del crédito cuando tiene con qué respaldarlo. ¿Y para qué presenta con qué respaldarlo? Pues para que lo embarguen si no cumple. Entonces ahí vienen las acciones ejecutivas, esas son civiles de carácter ejecutivo. Ya si fueran otras acciones, entrarían dentro de los procesos penales, pero esto no es el caso. Y yo exactamente no sé cómo funciona el derecho penal. Entonces, sé que es por medio, obviamente, por parte de los delitos y cuando yo tengo que cumplirle a la justicia por acciones indebidas de mi comportamiento, pero eso es en materia penal. En todo caso, acá pues entonces, como decíamos, como
Entonces, no solamente hay que avisarle a los jueces y a las entidades que adelanten procesos ejecutivos, el tema de la ejecución de la negociación de emergencia, sino a todas aquellas entidades que de alguna forma estén haciendo un cobro coactivo, como quien dice, a mí la pandemia y esta ley, este decreto ley, si se trata de decreto es presidencial. Ese decreto ley ampara a Justo y Bueno en este momento y le está diciendo, mire, no pase sus dineros en este momento a pagar deudas. Los acreedores tienen que esperar un tiempo a que le paguen. Claro, eso tiene otros efectos. El que produce, por ejemplo, las galletas o el que comercializa las galletas o le vende la leche o las escobas o los traperos a Justo y Bueno, pues si le deben dinero, obviamente no les va a despachar más. Pero efectivamente, amparados con el decreto ley, Justo y Bueno va a atender las necesidades de pago de sus empleados. Por eso es que lo dice aquí, que es para proteger a los empleados. Bueno, muy bien, hoy aprendimos hasta de derecho y ustedes pues que van a ser gerentes de compañía también tienen que conocer muy bien en qué consiste todo este tema de las normas y de cómo se procede en la vida empresarial para cumplir con las exigencias del Estado, los recursos que se tienen en materia legal disponibles para poder amparar a las compañías. ¿Y quiénes son los que toman las decisiones? Pues la alta gerencia, los gerentes son los que toman esas decisiones. Bueno, muy bien. Entonces, algunos me decían que habían visto la información de ayer y otros que no. Voy a hacer una pasada súper rápida por esto, para que tengamos claro, pues en virtud de que yo ayer no pude estar en clase con ustedes. Cosa que les ofrezco disculpas, pero donde manda capitán no manda marinero y yo tenía que estar ayer en el tema de los grados. ¿Ya están viendo la presentación de PowerPoint? No, profe. No, profe. ¿Está cargando? Ok. ¿Me avisan, por favor? Ya. ¿Ahora sí? Ya. Bueno, muy bien. Entonces, dentro de la acentuación, nuestra lengua castellana tiene la particularidad de que todas las palabras que están incluidas en nuestro diccionario de la lengua castellana tienen acento. Otra cosa diferente es que tengan tilde. Entonces, ¿tienen acento? Sí. Porque, por ejemplo, uno no dice agudas, sino dice agudas. Uno no dice acentuación, sino acentuación. Entonces hay que mirar a ver cómo es la situación. Cuando le marco tilde, ¿qué es lo importante? Se hace con una línea oblicua sobre la palabra que tiene, sobre la sílaba que tiene el acento y se marca sobre la vocal. No se va a marcar sobre la consonante. Entonces tenemos palabras agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas en su categoría general de acentuación. ¿Pero qué es la sílaba tónica? Es la que pronunciamos con mayor intensidad. Puede estar en cualquier sílaba de la palabra, en la última, en la penúltima, en la antepenúltima y en la trasantepenúltima. Por eso es que pintamos ese trencito de la acentuación para hacer el ejercicio muchísimo más claro. Entonces, por ejemplo, cuando lleva un acento en la última, yo digo votar, no digo votar. Pero como lleva en la sílaba tónica sobre la última, aquí lo pinto de rojo para poderlo entender así. En la penúltima sílaba, o sea, la que va antes de la última. Entonces, el ejemplo sería mano. En la antepenúltima, tengo que corresponder obviamente al ejercicio de separación silábica. Si ustedes van a hacer este ejercicio mentalmente, no les funciona. Tienen que hacerlo oralmente. Uno se tiene que escuchar para encontrar la diferencia. Mentalmente las diferencias no son fáciles de encontrar. Entonces acá tengo que, gracias a mi Dios, casi nadie tiene problemas en hacer separación silábica.
Aquí encuentro que la A la puedo pronunciar sola, es la primera sílaba, abaco. Entonces ahí ya tengo la separación silábica. ¿Dónde tiene la sílaba tónica? En la antepenúltima sílaba, o sea, en el vagón número 3, empezando a contar de derecha a izquierda. Entonces, nuestro famoso trencito, en el último vagón, las palabras agudas. En el penúltimo vagón, las graves. En el antepenúltimo vagón, las esdrújulas. Y en el trasantepenúltimo vagón, esa es una palabra que el trasantepenúltimo y por ejemplo, el bisabuelo, son palabras que a los niños les gustan muchísimo. Son palabras que uno se aprende porque les suenan rarísimo. Entonces, trasantepenúltimo. Ese es el número 4, el que vemos aquí, el que está pegado a la locomotora. Pero ¿cuándo las voy a tildar? Entonces, las palabras agudas son aquellas cuyo acento o intensidad o sílaba tónica están en la última sílaba, o sea, en el primer vagón de la mano derecha hacia la izquierda, que es donde está la carrocería, perdón, la carrocería no, sino ¿cómo se llama? La locomotora, la parte de adelante del tren. Oigan a mi tía. Bueno, muy bien. Entonces aquí tenemos muchas palabras de esas: acción, acordeón, adicción, alegró, café, cajón, calderón, camarón, caminará, caminó, campeón. No porque terminen en on llevan tilde, no señoras. Es que resulta, sucede y pasa que llevan tilde cuando, si terminan en N, en S o en vocal. Y aquí hay una cantidad de palabras que terminan en N y hay otra cantidad de palabras que terminan en vocal. Ve, y no puse ninguna terminada en S, pero bueno, siempre que lleven. Anís. Anís. Ay, qué bueno, sí la puse. Es que no veía bien. Muy bien, entonces terminan en N, en S o en vocal. Si llevan el acento en la última, tráquete. Tilde, marcamos tilde sobre la vocal. Entonces, esa ya nos quedó fácil y nos quedó aprendida. Vamos a ver entonces nuestras palabras graves. Nuevamente encontramos el penúltimo vagón, que es el de las graves. Para que se acuerden del orden, siempre piensen que la A va primero que la G. Entonces la A es el último vagón y luego la G continuaría, digamos, para diferenciar la posición entre agudas y graves. Y ya sabemos que los vagones que están más cercanos a la locomotora, entonces son las esdrújulas y las sobreesdrújulas. También empezando por E, el del tercer vagón, y por ese sobreesdrújulas. Ellas siempre se van a tildar. Pero entonces continuemos. Esto es simplemente para ubicación, porque a veces no sabemos si las agudas son las que van en el penúltimo vagón. Entonces, en este caso, nos sirve recordar o hacer una referencia así para tener como una explicación de cómo es esto. Entonces, vamos con las graves. Son aquellas que llevan el acento en la penúltima sílaba. La penúltima está antes de la última. ¿Cuándo llevan en tilde? Cuando terminan en todo menos en N o en S. O sea, cuando terminan en vocales y cuando terminan en consonantes distintas a N o a S. Pero si terminan en N o en S como las anteriores, no vamos a tildar. Ahí tenemos el ejemplo de varias. Muy bien. Y llegamos al tema de las esdrújulas. Las esdrújulas son las que llevan la tónica o acento de intensidad en la antepenúltima. Entonces recuerden, agudas, última. Penúltima, graves. Y ahora vamos en la antepenúltima sílaba, o sea, las del tercer vagón. ¿Cuándo se tildan esas palabras que llevan ese acento en la antepenúltima sílaba? Siempre, siempre van a estar tildadas. Afortunadamente esas esdrújulas y sobreesdrújulas siempre se tildan. ¿Cuál es la excepción de las esdrújulas? Si el acento está sobre la antepenúltima sílaba y la palabra termina en mente, que es un adverbio derivado del sustantivo, entonces allí no hay tilde. Si fuera sobre esdrújula terminado en mente, sí.
Entonces hay que verificar si el acento está sobre la antepenúltima o sobre la tras antepenúltima sílaba. Entonces, ¿qué tengo acá? Adverbios terminados en mente, cruelmente, lentamente, igualmente, sabiamente, neciamente, mayormente, menormente, fuertemente, felizmente. Muy bien. Muy rápido porque es repaso, porque ya era, digamos, de haberlo visto el día de ayer. Sobre esdrújulas, siempre se va a marcar la tilde. Cuando el acento está en la sílaba anterior a la antepenúltima, o sea, lo que dicen los niños, en la tras antepenúltima, profe. Muy bien. Entonces, siempre van a llevar una tilde. Muy bien. Ejemplos de sobresdrújulas. Aquí viene la parte que de pronto nosotros no manejamos mucho. Nuestra lengua castellana tiene muchas palabras que son monosilábicas, o sea, que no admiten separación. Una palabra como sol no admite separación. No puedo decir sol ni decir so, no lo puedo, digamos, como separar. Por lo general, una palabra monosílaba nunca lleva tilde. Por ejemplo, la palabra guión con sus afines. Aquí es que me quedó sin la tilde por el momento en que escribí y me corrigió automáticamente la redacción y no entendió a qué estaba refiriéndose el tema. Cuando están afectadas esas palabras monosilábicas por un triptongo o un diptongo ortográfico, sí se tildan. Entonces, fíjense que guión es U, I, O. Y yo puedo decir gui. ¿Aló? Yo puedo decir o puedo separar silábicamente gui de on. Pero como está unido por un triptongo, no puedo separar la palabra, no puedo separar las sílabas. Entonces, se considera que esa palabra es monosilábica, con sus respectivos afines, guié y guió. Entonces, yo no puedo decir yo guié, no, y yo, él guió, no, no lo puedo decir así, en razón al triptongo ortográfico que aparece en la estructura de la palabra. Se tildan diacríticamente palabras como de, del verbo dar, y como se, del verbo saber. ¿Qué es la tilde diacrítica? Es la que se marca en algunas ocasiones sobre ciertas palabras para indicar una función especial dentro de la frase. Entonces, todo lo que voy a mencionar a continuación se considera tilde diacrítica sobre palabras monosilábicas. ¿Por qué lo establece en nuestra lengua castellana? No tengo la menor idea porque no hay una reflexión. Es una norma y una regla que hay que seguir. Pero seguramente los lingüistas tendrán un estudio donde se determina de qué manera puede haber una, digamos, una conclusión a partir del estudio de lengua que determine que las cosas son así. Entonces, tengo mi y mi con tilde. En el primer caso, un sustantivo masculino que corresponde a la nota musical mi. Si es la nota musical mi, nunca irá tildada. Entonces, el artista falló el mi de la canción. En ese compás falta el mi. En este caso, no se tilda por haber asumido que ese mi como función dentro de la oración está haciendo referencia a una nota musical. Pero fíjense lo que pasa en el siguiente caso. Como adjetivo que indica posesivo singular, es decir, cuando el mi se puede cambiar por el posesivo mío o mía. En ese caso, no se tilda. Nunca pude realizar mi deseo. ¿El deseo de quién es? Mío. Entonces, cuando hago esa reflexión, esa no se tilda.
El segundo ejemplo, todo ocurrió por mi culpa. ¿De quién es la culpa? Mía. Entonces, no se tilda. Nadie comprendió mi buena intención. ¿De quién es la intención? Mía. Entonces, no se tilda. Vamos al tercer caso. Pronombre personal complementario de la primera persona. En todos los casos se tilda. En este caso, a mí no me agrada tu actitud y va con tilde. Todos se excusaron ante mí. Yo ahí, por ejemplo, no puedo cambiar todos se excusaron ante mío o ante mía. No lo puedo decir porque estoy haciendo referencia al pronombre personal. Vendrá por mí a las 7 de la noche. Entonces, no puedo decir vendrá por mía a las 7 de la noche porque es mía y no soy yo, Claudia. Entonces, a mía sí la van a recoger, a mí no. Hablemos de tú y de tú. Adjetivo relativo a tuyo o tuya. Cuando se puede cambiar por tuyo o tuya, no debe llevar tilde. Entonces, cuéntame tu propósito. ¿De quién es el propósito? Pues tuyo. Entonces, ahí no marco tilde. Muéstrame tu tarea. ¿De quién es la tarea? Tuya. Entonces, como lo puedo cambiar por tuya, no lleva tilde. Necesito tu ayuda. ¿De quién proviene la ayuda? Pues tuya. Entonces, no lleva tilde. ¿Cuándo sí la voy a marcar? Cuando el tú desempeña el papel de sujeto en la oración, o sea que ese tú es una persona. Cuando tú llegues, salgo. Y estoy hablando con Paola. ¿Quién es tú? Pues Paola. Entonces, en ese caso, como mío y como mí y como tú se tildan. Me alegro porque tú has triunfado. ¿Quién está triunfando? Juliet. Entonces, me alegro porque tú, Juliet, has triunfado. Entonces, ese tú sí lleva tilde. Necesito que tú me ayudes. ¿A quién me estoy refiriendo? A Juan Camilo. Entonces, Juan Camilo es el que me va a ayudar. Ese tú representa a Juan Camilo. Por lo tanto, está haciendo el papel del sujeto en la oración. Fíjense que en las tres, por ejemplo, dice cuándo, no es sujeto. Llegues, tampoco es sujeto. Salgo, que es un verbo, tampoco es sujeto. Entonces, ¿quién es el único que es sujeto ahí? Pues tú. Tú. Ok. Tú me Creo que dijiste... se puede entender también que pues el tú es cuando se habla de un alguien. Claro, el sujeto de la oración, exacto. Ese sí va con tilde. Cuando es ese alguien. Cuando ese tú va reemplazando al sujeto. O sea, cuando ese tú va reemplazando a Julieta, a Juan Camilo y a Paola. Muy bien. T y T. Cuando digo aquí me quedó un error, qué pena con ustedes y no lo corregí para hoy porque el día de ayer no alcanzó. Entonces, cuando hago referencia a la letra T, ahí no lleva tilde. Se escribe con T. Teresa, el nombre de Teresa se escribe con T, no va tildado. Esa T va en mayúscula porque es nombre propio y se llama Teresa, entonces no va tildado. La T se borró del texto, ahí es donde está el cambio de las palabras. La T se borró del texto, entonces ¿a qué hago referencia? Pues a la letra T. En los casos de pronombre personal no se tilda. Cuando te lo dije, no me creíste. Ahí el T hace las veces de pronombre personal. Cuando yo me estoy refiriendo el otro en la función del pronombre T. Es necesario que te presentes hoy. Tampoco lleva tilde. Vamos a ver el siguiente caso. Ay, Dios mío, y no lo escribí. Bueno, más. Si el más se puede cambiar por la palabra pero, no lleva tilde. Entonces, el ataque fue fuerte, mas no hubo necesidad de huir. El ataque fue fuerte, pero
No hubo necesidad de huir. Entonces ahí no lleva tilde. Estoy triste, mas no derrotada. Estoy triste, pero no estoy derrotada. La suerte cuenta, mas no lo hace todo. La suerte cuenta, pero no lo hace todo. ¿Cuándo se lleva tilde? Cuando se está refiriendo a cantidades, cuando es un adverbio de cantidad. El más es para sumar, ahí sí tiene tilde. 1 más 1 son 2. Ese más lleva tilde. El signo de la adición es el más. Siempre que estemos contando, lleva tilde. Era la 1 de la tarde, más o menos cuando llegamos. No sabíamos si eran las 12, si era la 1, si eran las 2, pero estamos contando. Entonces ahí lleva tilde. Lo busqué más de 2 veces. ¿Cuántas veces lo buscó? 3, 4. Está indicando una cantidad. Entonces, como hay adverbio de cantidad, sí se tilda. En el caso de la un y el aún, cuando equivale a una conjunción inclusiva que sugiere el concepto hasta, no lleva tilde. Aún los niños pueden ver la película. Hasta los niños pueden ver la película. Se sentía triste aún cuando estábamos en fiesta. Se sentía triste hasta cuando estábamos en fiesta. Aún sus enemigos lo retan. En este caso quedó mal escrito. Entonces, hasta sus enemigos lo retan. Y entramos entonces en la 5W, que es el qué, el quién, el cómo, el cuándo y el dónde. Siempre que estemos con frases que estén construidas desde el punto de vista de la pregunta o de la admiración, siempre se van a tildar. Entonces, en frases interrogativas o exclamativas, tengo que tildar los demostrativos de qué, quién, cómo, cuándo y dónde de nuestra teoría y que se han convertido pues en unos personajes de esta clase. ¿Qué es lo que pasa? ¿Estás diciendo? ¿Quién lo dijo? ¿Quién fue? ¿Cómo dices? ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Cuándo te lo contaron? ¿Cuándo pasó? ¿Dónde estás? ¿Dónde lo encontraste? Muy bien. ¿Claras entonces las normas ortográficas? Más, sí. Hay que estudiarlas. Entonces hay que revisar a ver cómo nos las aprendemos porque pues nos ayudan mucho a encontrar la forma ortográfica correcta. También hablamos de la producción de texto escrito y entonces aquí vamos a revisar qué es lo que se necesita para poder concebir el texto. Entonces, necesario tener en cuenta un conocimiento de la temática sobre la que voy a escribir. En este caso, ustedes pues están pensando en un libro. ¿Por qué yo siempre les dije acerca del libro? Porque era más fácil que el libro lo hubieran leído. Entre otras cosas, ya tenemos el listado de los libros y sus autores y a quién le toca cada libro. Para yo en este fin de semana hacer la clasificación. No, señora, solo me lo manda como 6 personas. Por favor, todos me envían hoy sin falta el nombre del libro. Y les voy a decir por qué. En la medida en que más se demoren, en el caso de que no hubieran leído el libro, van a llegar a hacer la tarea mal. Y yo también tengo que hacer un ejercicio de clasificación, es decir, si hay varias novelas que son románticas, las voy a clasificar en novela romántica. Entonces, dependiendo de lo que ustedes hayan enviado, hago un trabajo de clasificación. Necesito específicamente que cumplan con ese requisito hoy. Si no han leído el libro, por lo menos les queda este fin de semana, que es un fin de semana largo, y toda la semana que viene. Pero si me lo van a dejar para después, van a salir con nada y eso va a afectar sus notas correspondientes. Saben que tienen una evaluación que es de carácter teórico, una segunda nota que es el ejercicio escrito sobre ese libro, que es el ensayo,
y ese me lo deben entregar el otro viernes, o sea, de hoy en 8 días. Por lo tanto, si no saben en qué consiste o cuál es la temática del libro, pues no van a saber específicamente de qué escribir. Por eso hago esta observación acá. Uno nunca escribe de lo que no sabe. Uno necesita conocer el tema para poder escribir. Bueno, y para terminar el tema de las notas, obviamente ese libro va a ser objeto de exposición y en la exposición vamos a tener presentes los elementos de la narrativa, de la descripción, de la oratoria, y eso es ya para finalizar nuestro módulo, y ahí habrán tenido que, digamos, haber hecho uso de la cantidad de información que les voy a dar aquí cuando se trate de exponer. Entonces, pues por favor, el título del libro con su respectivo autor, hoy si son tan amables. Regresando al concepto de la producción de texto, pues entonces ya sé que solamente puedo escribir de lo que conozco, que cuando voy a escribir elijo una forma. ¿Qué tipo de texto voy a escribir? Entonces, en este caso, fíjense que el formato elegido es el tema del ensayo. ¿Y por qué el ensayo? Porque el ensayo es una forma que admite opinión y porque tiene la posibilidad de dejar en ese ensayo el pensamiento crítico, que es el análisis que yo hago y por qué estoy de acuerdo con el autor y por qué no estoy de acuerdo con el autor. Entonces, así como hicimos el análisis de Carlos Cuauhtémoc, de Franz Kafka, con la Metamorfosis, vamos a hacer el ejercicio con otros libros también. Como este finecito de semana es un finecito largo, aparte de leer un ratico, aparte de buscar qué es lo que hacen las comisiones de Senado y Cámara para información básica y cultura general, vamos a centrarnos un poco en un libro que se llama Una propuesta indecorosa de Jack Engels. Por favor, anótenlo, Una propuesta indecorosa de Jack Engels. Jack se escribe J-A-C-K y el apellido Engels se escribe E-N-G-E-L-S. Vamos a ver en qué consiste la propuesta indecorosa. Y la temática va a ser exactamente la misma que hicimos con la Metamorfosis. Encontrar ese resumen del libro, identificar quién es el autor, qué características tiene el autor, de qué trata el libro, más o menos cuál es la trama, cuáles son los personajes y hacer un análisis crítico de esa propuesta indecorosa. Muy bien. ¿Me podrías repetir el nombre? Una propuesta indecorosa de Jack Engels. J-A-C-K E-N-G-E-L-S. Engels. Bueno, Profe, muy una pregunta. señora. ¿Ya escogiste el libro que dijiste que ibas a regalar? Es que, como dijiste que era de Paulo Coelho, yo quiero. Tú me habías dicho, me esperan un segundo, por favor, y yo traigo acá los libros y vamos a hacer un compromiso. Entonces, un segundo. Entonces, por acá tengo de Coelho, tengo El Peregrino, de Coelho tengo Verónica decide morir, de Coelho tengo Brida, de Coelho tengo Manual del Guerrero de la Luz, tengo El Alquimista. Ese es bueno. Todos son buenísimos, todos son muy buenos. Tengo también de Norma Huidrobo, el misterio del mayordomo, Tengo de Fernando Soto Aparicio, Viaje a la claridad. Tengo de Ernest Hemingway, El viejo y el mar. Y tengo de Nicolás Maquiavelo, El príncipe. Entonces, vamos a hacer algo.
vamos a buscar la mejor de las exposiciones de la obra de Engels, que la vamos a tener el día martes, y ustedes van a elegir quién fue el que mejor presentación hizo para que se gane uno de estos libros. ¿Les parece? Y Juliet hizo allá pucheros, ¿por qué? No, que sí. ¿Qué dice Paulita? Claro, profe, yo estoy de acuerdo. ¿Sí? Bueno, Es listo. un buen, Entonces, es un buen premio. es un buen premio, ¿cierto? Entonces vamos a quedar motivadísimos para ganarnos un libro con esa exposición. Ahora, vamos a hacer otra cosa. Si quieren, vamos a hacer algo que los motive en el día de hoy. Y les voy a decir, a ver, con respecto a la exposición que hicieron de la metamorfosis de Franz Kafka, a ver si me ayudan. Entonces, por lo menos a ver quiénes participaron. Estamos en noticias, empezamos con la temática. Wendy, Juliet, Señora. su merced. ¿Alguien va, por favor, escribiendo los nombres? Sería nuestra querida Moni. Señora. Listo, Sarita, nos vamos para esa. Entonces tenemos a Wendy, a Juliet, a Jennifer, Valentina, y no puse el apellido. ¿Quién fue la Valentina? Porque es que hay varias Valentinas en el curso. Devia, profe. ¿Ah? Devia. Valentina Devia, sí, señora. Valentina Devia. Sofi Blandón. Hasta ahí vamos en una participación. Vamos a ver quién tiene más participaciones. Entonces, todos llevan un punto. Aparece entonces Jennifer. Luego aparece Juan Sebastián, que habló de los aspectos de cultura también, de influencia del tema cultural. Habló Sara Valentina nuevamente, habló Juliet, Mafe Otálora, Wendy, Juliet, Mafe, Sophie, Wendy, Sebastián, Julián, Juan Camilo, Juliet, Jennifer, Mónica, Julián Ávila, Juanita, por no llamarla Vale, entonces Valentina, Juana Valentina, Liliana, Juliet, Wendy, Juanita, Liliana, Wendy, Paola, Mafe, Jennifer, Paola en un contexto histórico muy bien presentado, Mónica, Paola, Juliet, Jennifer, Sofía, Paola, Liliana nuevamente, Wendy, Paola, Jennifer, Juliet, Paola. ¿Quién tiene más intervenciones? Pues yo tengo 7. Exacto, Juliet tiene 7. ¿Quién más tiene, querida Yo tengo Sarita? 6. ¿Quién dijo que tengo 6? Yo. Paola y Wendy. Wendy también tiene 6. Entonces, Juliet tiene 7. Paola
Tiene 6. Ajá. ¿Quién más? ¿Quién sigue? Wendy, Wendy tiene ¿cuántas? 5. 5. Ok. ¿Y el resto tienen cuántas? Yo tengo 4, profe. Juana. Juana y Jennifer. Juanita tiene 4 y Creo que yo también tengo 4, Liliana. Jennifer tiene 4 y Liliana tiene 4. Sí. Bueno, ok. Entonces vamos a hacer algo. Entonces, le vamos a dar un libro a Juliet, le vamos a dar un libro a Paola y le vamos a dar un libro a Wendy. ¿Les parece? Total. ¿Sí? ¿De acuerdo? De acuerdo, profe, no hay ningún problema. De acuerdo, profe. Bueno, y entonces vamos a rifar un cuarto libro entre Juanita, Jennifer y Liliana, pero eso va a ser con un número que yo voy a escribir acá del 1 al 20. Entonces, voy a anotar el número del 1, no, mentiras, del 1 al 10, porque son 3 nada más. ¿Listas, Juanita, Jennifer y Liliana? Apareciendo ahí en pantalla, mis chinitas. Listo. Bueno, Lili ya apareció, Jennifer ya apareció y Juanita, eso es como en... Juanita, su merced, ábrame esa ventana. Muy bien, entonces, vamos a rifar El viejo y el mar de Ernest Hemingway. Entonces, un número del 1 al 10. Juanita. El 7. Ay, Chinita, cuando las cosas están, miren, el 7. Entonces, libro para Juanita, libro para Juanita. Vamos a anotar acá, por favor, Sarita, tú me vas anotando. El viejo y el mar es para Juanita. Entonces voy a escribir acá. Gracias, profe. No, a ver. Entonces ya quedó aquí con dedicatoria y todo. Para Gracias, Juana profe. Valentina de la profe Claudia. Listo. Y entonces vamos a mirar acá de Coelho que vamos a entregar. Entonces, ¿qué tal yo haciendo rifas, no? Pero con todo, para que lean, yo hago lo que sea. Entonces sigo haciendo rifas y sigo recogiendo libros por toda la universidad. Muy bien, entonces vamos con Juliet, que tiene 7 intervenciones, Paola 6 y Wendy 5. Entonces, vamos a rifar Brida. Es el primero. Entonces, Brida, voy a escribir acá. Un número del 1 al 10. Jennifer. Digo, Juliet. El 8. El 8. Paola. El 2. El 2. Wendy. El 5. 5. Juliet. El 4. 4. Paola. El 9. 9. Wendy. El 3. Wendy, te ganaste Brida. Gracias. Mira. Brida. Ok. Entonces vamos a escribir acá para Wendy. De la profe Claudia. Aquí ya quedó. Bueno, muy bien. Entonces ahora, Gracias, profe. no, ahora solamente juegan Juliet y Paola. Vamos con el peregrino. Entonces voy a escribir. Esperen un segundo. Vamos a cambiar la temática y vamos a buscar un número del 10 al 20.
¿Listas? Ok, entonces, Juliet, 17. Paulita, El 15. Paola se ganó el peregrino. Entonces aquí está escrito el 15. Listo, quedó con dedicatoria. Gracias, Ah, profe. ok, muy bien. Y entonces ya te toca por descarte. Verónica decide morir, Manual del Guerrero de la Luz, El Alquimista, El Príncipe de Maquiavelo, El Viaje a la Claridad de Fernando Soto Aparicio y El Misterio del Mayordomo. El viaje a la claridad. El viaje a la claridad. Viaje a la claridad. Bueno, y esto es que hoy es viernes, muy bien, entonces Y el cuerpo lo sabe. el cuerpo Pero el lo bolsillo lo sabe. ignora. Esa no la conocía, muy divertida. Entonces, ya quedó acá con dedicatoria y todo. Muy bien. Recuerden que estos libros no son nuevos salidos allá de la, ¿cómo se llama? De la librería, sino que yo recojo libros que los profesores ya no quieren tener más en sus bibliotecas y los rifo entre los estudiantes. Tenemos es la finalidad de leer, ¿no? Entonces, pues hay que compartir esta biblioteca. Muy bien. Entonces ya hicimos este ejercicio chévere con en la metamorfosis de Franz Kafka. ¿Les parece? Ahora nos vamos a tener que poner de acuerdo es cómo los van a recoger. Porque puedo llevarlos un día a la universidad y se pegan una pasadita por la universidad. ¿Podría ser? Yo creería, profe, pero sin embargo, ¿cuándo ya podemos empezar a ir? No sé. Juliet, perdóname, hago una pregunta por otra vez el puchero de Juliet. ¿Dónde estás tú? Profe, es que yo me encuentro ubicada en mesitas del colegio. Ah, diantres. ¿Su merced me manda por el WhatsApp, por favor, la dirección de mesitas del colegio? Bueno, sí, señora. Ok. Profe, Gracias. yo tampoco me encuentro en Bogotá. ¿Dónde estás, Juanita? Yo estoy en Tolima, en Natagaima, Tolima. Bueno, entonces mándame la dirección de Uy, Natagaima. Bueno, sí, si quieres, pues, yo lo pago acá el envío. bueno, vamos a mirar cuánto va a valer. Paulita, oye, todos, les estaba diciendo que específicamente toca esperar el pronunciamiento del Ministerio de Educación, porque ellos son los que cerraron la alternancia y la tienen que volver a abrir. Entonces, hay que esperar a ver qué pasa con las universidades y el modelo de alternancia. Por ahora estamos cerrados. Vamos a ver cuándo podemos volver. Yo creo que cuando aumente ese tema de la vacunación, que por ejemplo ya definieron que personas como hasta los 50 años creo que van a vacunar. Y aparte de eso, se han establecido casi 18 comorbilidades en toda la población, incluyendo niños, incluyendo adolescentes, incluyendo jóvenes, incluyendo mucha gente. En ese orden de ideas, vamos a tener específicamente una apertura, yo creo que dentro de poco. Eso todo depende de la inmunidad de rebaño. Y pues ya le dieron autorización a los colegios, por lo tanto, seguramente le van a dar autorización a las universidades, pero tengan presente lo siguiente, como son los de las universidades los que están participando de tanta marcha y tanta cosa, seguramente no abrirán hasta que no Hasta que exista no se concrete lo del paro. Exactamente. Cuando ya no haya más protestas y se terminen los bloqueos y todo eso, seguramente van a abrir la alternancia. Mientras tanto, no creo. Bueno, y es que si no se acaban los bloqueos y si no se acaba todo esto, creo que Colombia se va a acabar por la economía. Ya hasta el sector cafetero ya se resintió, y estamos muy mal en pérdidas, estamos poniéndonos todos en peligro porque los víveres escasean, porque hay
delincuencia alrededor de estos temas, eso que ayer mencionaron que los casos, digamos, donde se han visto involucradas las personas en cuanto a delitos menores y todo eso, atracos, robos, ha crecido el 147%, eso no tiene presentación. Entonces, esto está bastante grave. Entonces, mis chinitos, ahí vamos viendo a ver cómo hacemos para ir adelante con todas nuestras tareas y volver a nuestra actividad normal. Bueno, Sarita, muchas gracias por tu colaboración y por tu actuación. Mientras voy a abrir aquí nuevamente, voy a compartir. ¿Me avisan, por favor, cuando ya esté la presentación? ¿Ya la ven? No, está cargando. ¿Está Ya. cargando? Ah, qué bueno. Me alegra mucho. Bueno, si sienten ronquidos es... ¿Señora? ¿Ya? Sí, Bueno, profe, ya. bueno, si sienten ronquidos es acá mi perrito que está profundamente dormido y ronca durísimo. Ay, Dios, pero siempre está conmigo. ¿Cómo hago para sacarlo? Muy bien. ¿Se alcanza a oír? ¿Sí? Profe. ¿Sí? señora. Pero se escucha tierno. Es que es tiernísimo. No puedo voltear el computador para que lo vean, pero está profundo, y son dos, entonces están profundos a mis pies. Bueno, muy bien, entonces ya decíamos que para poder escribir necesitamos tener un conocimiento del tema, tenemos que identificar cómo va a ser ese texto, cuál es la forma que va a tener. Tenemos que identificar a quién va dirigido. Entonces, por ejemplo, en el texto que ustedes van a escribir, que tiene que ver con un ensayo, van a saber que, por un lado, está dirigido a sus compañeros que podrán, digamos, leerlo y verlo, por ejemplo, en plataforma y que me lo van a enviar a mí. Entonces, tenemos ya un público definido. ¿Qué es lo que queremos contar? Lo que queremos decir de ese libro que estamos compartiendo con los demás es una invitación a que lean. Y esa invitación a que lean es contarle de la manera más atractiva posible de qué trata ese libro y qué quiso decir el autor. Por lo tanto, es muy importante saber en el contexto de la información a quién va dirigida la información. Obviamente hay que hacer el uso de herramientas gramaticales como la corrección, como la cohesión y la coherencia, porque eso es lo que engrandece en el texto. El contexto comunicativo, ¿qué quiero hacer? Quiero convencer, quiero sensibilizar, quiero denunciar, quiero conmover. Eso es muy importante para saber cuál es el tipo de palabras que voy a utilizar dentro de mi ejercicio de redacción. Hacer la estrategia de verificación y de autorregulación para saber cómo está estructurada, ponerle a leer a una persona que no sea yo, mi escrito, para que otro, por ejemplo, detecte si se entiende o no se entiende, leído desde la voz de otro, cómo lo siento yo y qué le faltaría y si realmente me convence o no me convence. Entonces, ahí tenemos una estrategia de autorregulación y de corrección. Continuando acá con esta presentación, entonces entramos a las etapas de planificación del texto. ¿A quién le voy a escribir? Eso es un punto que hay que dejar señalado muy claramente. ¿Qué tipo de receptor es mi lector? Cuando ustedes tengan que hacerle un ensayo a un profesor con una experticidad específica, por ejemplo, el señor en su hoja de vida ha sido gerente de producción. Ah, pues no le pueden meter los dedos en la nariz hablando de producción. Necesariamente él ya es un hombre experimentado, ha sido un portador de maquinaria, ha liderado equipos, por lo tanto, ustedes sabrán en qué dimensión le van a escribir a esa persona y tendrán la necesidad de saber por dónde van a convencer a ese profesor de lo que les está escribiendo. Entonces, por ejemplo, tienen un director de programa que se llama Juan Alberto Vargas, ¿cierto? Juan Alberto Vargas, no sé qué tanto ha tenido contacto con ustedes, pero él siempre está hablando de neurocomunicación y siempre está afirmando
que la comunicación es muy importante en todos los procesos y siempre está diciendo que los ingenieros de institución universitaria de Colombia son los mejores ingenieros y siempre está resaltando una cantidad de cosas, por ejemplo, de la generación de conocimiento y que más o menos uno se gasta como unas 30.000 horas aproximadamente para generar un conocimiento. Eso es una cantidad de tiempo bárbaro tratando de hacer un estudio o un análisis de un nuevo tema. Si ustedes, por ejemplo, hablan con él o meten el tema de los sistemas LIND, eso es el chicle del profesor Juan Alberto. Eso es lo que a él le encanta. Por lo tanto, si yo quiero atraer su atención, focalizo sobre los aspectos que a él le llaman la atención como ingeniero industrial y le doy como cierto espacio, como cierta credibilidad dentro de todas estas temáticas. Y si entre otras cosas también es para controvertir el tema, lo puedo hacer. ¿Por qué? Obviamente, si voy a controvertir el tema, la argumentación tiene que ser sumamente fuerte. Pero si quiero hacer un trabajo muy bueno para el profesor, pues de una vez tengo que identificar quién es ese profesor. De la misma manera como uno escribe para su jefe, ¿quién es mi jefe? ¿En qué cree? ¿Qué es lo que ha aportado? Por ejemplo, ayer hablaba yo con un amigo de la hotelería en Colombia y resulta que este amigo que nosotros tenemos en común ha sido un ícono para la industria hotelera. Él es externadista, pero desde que estaba en la universidad empezó a escribir una serie de modelos de dirección de empresas turísticas. Él hoy en día es el vicepresidente operativo de la cadena GHL, que tiene más de 70 hoteles en Colombia y en varios países. Y entonces él contrata a quienes, contratan a los que siguieron su modelo desde el punto de vista financiero, su modelo desde el punto de vista contable, su modelo desde el punto de vista, manejo de bebidas y alimentos desde el ángulo de la productividad y de aumento de la productividad en las cocinas, en la conservación de alimentos. Entonces, como él desarrolla esa teoría, fíjense que le da oportunidad de ser gerente de hotel, tanto en la gerencia general como en gerencia de bebidas y alimentos y en otras gerencias de carácter operativo, a las personas que de alguna manera siguen su escuela. Y eso es fundamental en el tema de los trabajadores. Cuando uno sigue a una mente en particular que ha logrado aportar muchísimo al tema, a la industria, al sector productivo donde uno está, pues lógico que eso marca la vida de uno y uno a su vez, pues digamos como que puede hacer resaltar en su trabajo esto, y cuando reporta y cuando dice, pues yo me imagino que los que trabajan con este amigo que se llama Adolfo Schell Mayenberger, los que trabajan con él y siguen su modelo, pues tienen un muy buen escenario laboral. ¿Pero por qué? Porque es una persona a la que hay que seguir. Es como el que sigue los lineamientos de Peter Drucker. Es como el que sigue, no sé, por ejemplo, en psicología, una fundamentación teórica o filosófica a partir de los principios de un psicólogo en particular. Por ejemplo, Erich Fromm. Erich Fromm tiene una cantidad de lineamientos desde la psicología. Entonces hay gente que sigue a Augusto Comte, por ejemplo, en el pensamiento positivo. O sea, dependiendo de eso, uno sabe específicamente la gente que quiere oír de uno. Entonces, ¿qué relación tengo con el lector? ¿Es una masa ahí específica que quiere escuchar algo? ¿Qué tipo de texto voy a escribir? ¿Cómo me quiero comunicar? ¿Cuál es el mensaje central de lo que yo quiero enviar? Y siempre, obviamente, haciendo las debidas correcciones en cuanto a la parte ortográfica, en cuanto a la parte de estilo, de mensaje y de coherencia. Una de las definiciones de producción de texto escrito que más me gusta a mí es esta. Dice, es una competencia comunicativa que se realiza en una situación concreta y con un propósito claro. O sea que escribir tiene una finalidad.
Producimos un texto escrito cuando tenemos la necesidad de comunicarnos para relacionarnos con otros, expresar nuestras ideas y sentimientos, crear, informar, investigar o aprender. Esto lo dice el Ministerio de Educación de México y de verdad es una definición bastante concreta de qué es lo que está pasando cuando yo voy a escribir. Hay una necesidad de comunicación, hay una necesidad de expresar lo que yo siento. ¿Qué es lo que yo tengo que, luego de haber investigado y de haber conocido, compartir con los demás? Eso ya es suficiente motivación para escribir. Entonces, siempre tendremos un pretexto para lograr la construcción de un texto escrito. Para llegar a esta planificación, entonces nos anticipamos en el proceso de planificación. No es que el hecho de escribir sea ya, me senté aquí frente a una hoja en blanco, no, yo tengo que determinar cómo va a ser ese texto y planificarlo y organizarlo sobre la hoja. Cuando yo ya sepa todas las etapas de planificación, ya entro a redactar, entro a revisar qué es lo que, digamos, forma parte de esa argumentación de mi escrito. Entonces, aquí están las estrategias de planificación. Pongamos que queremos hablar del transporte. Entonces, así a grosso modo, ¿qué medios de transporte encontramos para nosotros? ¿Qué se les ocurre que hay en cuanto a clasificación del transporte? Pues hay aéreos, hay por mar, hay por tierra. Ya si vamos aquí a Bogotá, pues tenemos Transmichichi, las, las buseticas que todavía existen para algunos sectores de Bogotá, como por ejemplo para Britalia, y eso todavía pasan los que dicen chetos. Correcto. Taxi, Uber, bicicleta, en sí hay mucho. Entonces, mira, empezaste bien con esa clasificación, Paulita. Entonces hay transporte aéreo, marítimo y terrestre. Nos vamos al transporte terrestre como para seguir la misma línea tuya. Tenemos transporte particular y tenemos transporte público. Pero dentro del transporte público lo encontramos con distintas finalidades, como por ejemplo el transporte de carga. Entonces, en carga podemos hablar de todos los camiones, ¿cierto? Camiones que están en distintos sectores. Camiones que, por ejemplo, transportan concreto. Camiones que transportan insumos para la industria. Y entonces tenemos camiones que trasladan oxígeno. Bueno, y en una infinidad. Pero hablemos del transporte público y privado con la característica de pasajeros, por ejemplo. Entonces, tenemos a Transmichichi, como dices tú. Tenemos todo lo que está asociado a Transmichichi, que son los alimentadores y que son los del SITP, ¿cierto? Y dentro de la parte pública también tenemos los taxis, tenemos los Uber, tenemos las bicicleticas que transportan pasajeros de la estación hasta un determinado lugar y simplemente son como bicitaxis, ¿cierto? Sí. Tenemos, a veces hay colectivos, no sé si ya desaparecieron los colectivos, pero los colectivos es cuando el transporte es pequeño, tiene 5 o 6 pasajeros y se va para un determinado lugar y todo el mundo, en lugar de pagar la tarifa de 7,000 pesos, que es llegar hasta ese sitio, si en el carro caben 5 personas, distribuyen los 7,000 entre las 5 y cada uno paga 1,000 o una cosa así por el estilo, en fin, que es el transporte, digamos, como el colectivo. Tenemos en la parte de transporte privado, tenemos las bicicletas, tenemos las bicimotos, tenemos las motocicletas, tenemos los carros particulares, en fin, una cantidad de medios de transporte. Por lo tanto, hablar del transporte en general se nos vuelve una cosa absurdamente grande. Entonces, seleccionemos uno solo de esos temas. ¿Cuáles quieren, por ejemplo, tratar? Transmichichi. Entonces, elijamos que vamos a hablar de Transmichichi. ¿De qué hablamos?
de las rutas, de los horarios, de las frecuencias, de las estaciones. Hablamos específicamente de, por ejemplo, la cultura ciudadana alrededor de Transmichichi, de las tarifas, del usuario en particular, de la presencia del control de la autoridad para la prevención del robo, los delitos en Transmichichi, y se dan cuenta que aún continuamos con un espectro muy, muy grande. Entonces, siempre que vayan a escribir, focalicen y hagan el ejercicio de lo más grande, o sea, el tema que están proponiendo, cómo podría venir a achicarse o a concentrarse específicamente en un tema que ustedes pudieran hablar. Por ejemplo, a nivel de pasajes o a nivel de seguridad en Transmichichi. Entonces, finalmente, lo que uno hace es aplicar esas diversas técnicas de organización de las ideas. ¿Para qué? Para que exista claridad en lo que yo voy a escribir y que el tema sea manejable desde lo escrito. Ahora, necesito definir cómo va a ser ese texto, ¿sí? ¿Qué tipo de escrito es? ¿Es un ensayo que me permite a mí desde la parte crítica plantear mi idea? Entonces, listo, elijo qué es un ensayo, pero específicamente qué es lo que yo quiero denunciar, porque es que el escrito lo voy a hacer desde el punto de vista de la denuncia. Entonces, ¿qué es lo que voy a denunciar? Que es que los robos aumentan, que es que no hay seguridad, que es que se monta cualquiera, que es que las estaciones no están cerradas y eso permite que otras personas utilicen el sistema de transporte mientras yo estoy pagando por él y no tengo la comodidad y eso genera también inseguridad. Entonces ahí empiezo a debatir cómo va a ser ese tema. Obviamente, dentro de ese mismo contexto está el análisis de los elementos de la situación comunicativa, qué es lo que mi texto va a aportar de nuevo a las personas que lo lean. Y tengo que definir con una palabra el objetivo claro de esa exposición. ¿Qué es lo que quiero hacer? Voy a demostrar que Transmilenio es un sistema ineficiente, en fin, cualquier cosa. Y el último aspecto dentro del tema de planificación sería consultar quiénes han escrito acerca del tema y cómo han abordado los distintos temas. Cuando uno empieza, afortunadamente hoy en día existe Google. Antes tenía uno que ir a las bibliotecas y obviamente obtenía resultados si ese estudio de ese tema estaba en un libro particular. Hoy en día hay mucha gente que sube investigaciones, libros, que hay información, hay revistas, hay escritos, hay blogs, hay una cantidad de cosas que aparecen en la red que van a tener relación en cuanto a tema con lo que yo quiero conocer. Entonces miremos cuántos estudios de Transmilenio hay en ese tema en particular y se van a sorprender. Entonces lo que uno hace es consultar esas fuentes de información para determinar cómo va a ser el texto. Por ahora vamos a dejar ahí para continuar el día martes. Ya saben entonces que tenemos varias situaciones. La primera, importantísimo en el día de hoy, definir cuáles son los libros que vamos a tener en cada uno de ustedes para poder hacer una clasificación. Por otro lado, investigar qué es lo que pasa con las comisiones en el Congreso, en Cámara y en Senado por simplemente cultura general. Tenemos también para el martes nuestra sección de noticias y vamos a abordar la temática de Engels de una propuesta indecorosa. Entonces, el ejercicio es exactamente el mismo ejercicio que hicimos con la metamorfosis de Franz Kafka. ¿Tienen alguna pregunta, señora? ¿El de la comisión? ¿Comisión de qué es lo que tenemos que investigar? ¿Cómo están divididas las comisiones en Senado y Cámara? Para saber de qué temas se encargan. El Congreso de la República tiene una página, entonces ahí encuentran la información. Bueno, mal hago en chismosearles que está en la página del Congreso, pero es para que tengan mayor facilidad. Y ahí se van a dar cuenta quiénes son los que participan y de qué hablan y las ponencias y todas esas cosas. Pero hay que conocer un poquito de nuestra vida, digamos, de nuestro ordenamiento jurídico, porque vivimos en un mundo donde necesitamos información y digamos, eso también nos aporta cultura. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo que quieran aclarar el día de hoy?
Sí, profe. No, no, aún, la verdad, yo todavía no tengo claro cuándo empezamos a exponer. Lo primero que va a pasar, que es el otro viernes, es nuestra evaluación de Sobre todo lo que conocimiento. hemos hablado de todos estos días. Esto más o menos para responder a tu pregunta, miremos el calendario a ver cuándo va a ser. Es importante precisar mirando lo que es el calendario del mes de mayo. Entonces, hoy es 14, ¿verdad? Sí, Nuestra... profe, feliz día del profesor. Ay, gracias, qué belleza. Gracias, gracias. Bueno, entonces, hoy es 14 de mayo y dentro de 8 días sería 21, o sea que la evaluación, digamos, de conocimiento sería el día 21. Nuevamente, vuelve a ser festivo cuando, que no lo tengo muy claro porque sé que hay otro festivo en la mitad. Bueno, pero en fin, viernes no va a ser. Entonces, el día 28 de mayo estarían entregando el ensayo del libro. Y posterior a ello, estamos terminando en junio. Nosotros estamos terminando en junio 8. Lo que quiere decir que las exposiciones de los, pues, yo no puedo hablarles si va a ser en grupo o va a ser individual porque no tengo las listas de los libros. Entonces, necesariamente hay que revisar primero ese listado para luego clasificar. Pero sé por experiencia que estaríamos específicamente haciendo exposiciones entre el jueves 3 de junio y viernes 4 de junio. ¿Alguien me confirma si el 7 de junio es festivo? Sí, señora, es festivo. Es festivo, correcto. Entonces, tenemos exposición para el día jueves 3, para el viernes 4 y el martes 8 estaríamos socializando notas y tal vez terminando exposiciones. Eso es básicamente lo que va a ocurrir con nosotros. Entonces ahí yo creo que ya tienen unas fechas claras. Ok, profe, gracias. Bueno, ok, muy bien. Bueno, muy bien. Que sean felices en este fin de semana, que descansen, que les vaya muy bien. Espero los datos, por favor, por mi WhatsApp o a través de nuestra Moni. ¿Cómo va a ser el tema de las direcciones de las 2 niñas ganadoras del libro que están fuera de Bogotá? De Juliet y de Juanita. Bueno. Bueno, Una, gracias, hasta luego. un abrazo, que les vaya bien. Gracias, chao. Gracias, chao. Gracias, profe, hasta luego. Chao, profe, que estés bien. Gracias, profe. Chao, Hasta profe. luego. Chao. Chao, profe. Adiós.